Allí, listas y listos. Bueno, vamos aquí. A ver, cuadernito. Vamos, ahí está bien que tengo la luz atrás, pero bueno, ya vamos a pasar a... Bueno, vamos aquí, luego de, espero hayan tenido música mate para ustedes, café para mí aquí, que aquí está preparado, me quedó un poco negro, así que si la hiperactividad se dispara un poco, seguramente me subirían la dosis de Ritalina, pero le agradezco a mi mamá que no me clavó en esos temas de metilfenidato y demás. Vamos entonces por aquí a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, ven ahí bien mi pantalla, Fabio, usted ya esta clase se la sabe, usted sí que me está haciendo epigenética, ya puede venir a dar todas estas clases y yo aprender de las tuyas, por favor. Bueno, y bueno, creo que yo soy una privilegiada, he sido de hacer muchos amigos en la vida, pero ahora sí que siempre he tenido amigos y amigas importantísimos. Y si hay alguien que, como se lo digo a ella, siempre que estamos juntas y que le escribo mensajitos, soy la presidenta del club de fans de Cristina Sánchez, me autodenomino así porque le tengo una admiración profunda. Somos afortunadas de quienes la conocemos porque sabemos que además de esa profesional que habla de cáncer con la pasión que lo hace y de cannabis, es un ser humano maravilloso. Las universidades son un poquito loquitas en muchos sentidos, me perdonan, aquí hay muchos universitarios, pero ahora que vamos para ese evento que vamos a hacer en Colombia en 4 ciudades, le piden a uno las universidades, venga, páseme la hoja de vida de ese ponente. Conozco a Cris desde el 2016 y nunca le he pedido la hoja de vida porque para mí vale más la palabra, pero un poco por el tema de las universidades me tocó pedírselas. Y les voy a decir que lloré como una niña chiquita al saber que tenía una amiga tan importante y tan inteligente y sobre todo tan hermosa con todos los estudios que tiene. Entonces, esto es mucho de lo que he aprendido al lado de ella, de lo que he leído y también de lo que vemos en los pacientes. Y para los que quieran pegar la rodadita, como dice un dicho en Colombia, va a estar con nosotros aquí en el seminario en el que estaremos en el mes de junio. Cuando uno la invita a algo, Cris nos pregunta ¿de qué quieren que hable? Y uno le dice, obviamente, cáncer y cannabis. Y dice, pero ya la has oído muchas veces. Pero quienes han tenido el placer de escucharla saben que cada vez aprendemos cosas nuevas de ella y cada vez nos sorprende con esa genialidad para presentar y para transmitirnos el conocimiento. Así que un homenaje a ella y a todos esos preclínicos que mientras nosotros vemos pacientes, están viendo ratones y nos están diciendo háganle que tienen todo para encontrar aquí respuestas terapéuticas. Vamos entonces a poner aquí la pantalla grande. Bueno, entonces, uso de cannabinoides en personas con diagnóstico de cáncer. ¿Y qué hay actualmente? Voy a bajar nuevamente esta barra del Zoom. ¿Qué hay actualmente en los tratamientos? Y esto lo hice un poco adrede, porque obvio, esta imagen final, este recuadro que les señalo aquí, no es lo que uno encuentra que qué hay actualmente en tratamientos. Encontramos obviamente cirugía, encontramos todo el tema de terapia hormonal que se usa mucho en tumores de cáncer y próstata, obviamente por sus orígenes. Encontramos quimioterapia, encontramos radioterapia, inmunoterapia y por eso me tomo el atrevimiento de meter desde aquí cannabis, porque la invitación es a que no lo dejemos en última línea. La invitación es a que podamos apoyar a los pacientes desde el día 1 en sus tratamientos. Recuerden que esto no es cannabis o lo otro y que es excluyente. De hecho, es muy buen coadyuvante para un paciente que decide hacerse cualquiera de estos tratamientos. Ninguno de estos tratamientos es bueno o malo per se, es
¿Con qué vibra? ¿Con qué resuena mi paciente? Si mi paciente se siente tranquilo haciéndose quimio, radio, cirugía, hormonoterapia y cáncer, y cannabis, ¿quién soy yo para decirle que es uno o lo otro? Es a todo lo que él le apueste, porque quienes trabajamos hoy con esta herramienta terapéutica y otras plantas, no podemos caer en el error de descalificar las otras propuestas terapéuticas. La invitación es a que abramos nuestra mente y cojamos las herramientas que resuenan y que de pronto a mi paciente le van a servir, y que el paciente obviamente sea quien esté absolutamente de acuerdo. ¿Por qué cannabis? Deberíamos ponerlo desde el principio. Entonces vamos a lo usual. 40 a 70% de los pacientes en quimioterapia reportan, pasó una moto con toda, reportan náuseas y vómito, ¿sí? Recordemos que la mayoría de medicamentos que se usan en quimioterapia llevan a un exceso de la liberación de serotonina, y finalmente se está enviando todo el tiempo mensajes al vago o del vago, llegando al sistema nervioso, generando emesis, ¿vale? Esa toxicidad sobre estas células enterocromafines va a generar la muerte en estas células y una elevación crónica persistente de otras sustancias, como la serotonina, que sensibilizan a ese nervio vago, que de vago no tiene nada, y va a generar más náuseas y vómitos tardíos. Recordemos que con muchos de los medicamentos actuales, desde la medicina alopática, se logran controlar náuseas y vómitos tardíos, se logran controlar las náuseas y los vómitos los primeros días, pero tenemos un coco en esos vómitos y náuseas que aparecen a partir del tercer o cuarto día, que el paciente no va a responder a lo que se usa en este momento. Los fármacos usualmente utilizados son antagonistas del 5-HT3, y recordemos que el CBD va a ser modulador de este receptor, va a ser un agonista indirecto de ese 5-HT1A y va a hacer que se reduzca ese exceso de serotonina. Ahora no vamos a pensar que la serotonina es mala, no, no es mala, es clave, pero recordemos que ningún neurotransmisor, ningún neuromodulador debe salir del balance, tanto hacia arriba como hacia abajo, produce que llevemos al desequilibrio. Lo mismo pasa con el sistema endocannabinoide. ¿Qué se ha ido encontrando, colegas y compatriotas cercanos sin fronteras? Estos estudios que van mostrando cómo nabiximol, que es para nosotros lo que conocemos Sativex o un extracto equilibrado, podríamos decir, cómo este estudio fase 2 fue pequeño en 16 pacientes con Sativex, que es como lo conocemos nosotros aquí, 4.8 puff, 5 puff, es decir, es una dosis baja. Recuerden que el Sativex por puff trae 2.7 miligramos de THC y 2.5 de CBD. Y una dosis tan baja como en promedio 4.8 puff fueron más efectivos que el placebo para reducir aún más las náuseas y los vómitos inducidos por quimioterapia. Aquí está este estudio. Este otro fue en 16 pacientes, también con un estudio placebo aleatorizado multicéntrico. Les estoy hablando aquí de estos placebos. Yo no estaría de acuerdo hoy con darle placebo a un grupo de los pacientes. No me gustaría ni que mi mamá, ni que nadie de mi familia, y eso lo traslado al mundo, quedara en el grupo placebo y perdiéramos una oportunidad de trabajar allí. Por eso cuestiono muchas cosas de la medicina basada en la evidencia. El 83% de estos participantes prefirieron cannabis al placebo, y miren qué dosis tan bajita, muy similares, 7.5 miligramos o total día, o 2.5 3 veces al día. Aquí está el estudio por si quieren ampliarlo. Obviamente, Ana, te dije que te paso las diapos y pueden utilizarlas sin problema. Anorexia y pérdida de apetito. No solo implicado en quimio, más del 50% de los pacientes con cáncer describen anorexia, que se usa esteroides y metoclopramida, pero
pueden usarse por muy poquito tiempo por todos sus efectos secundarios. Si alguien le teme a un efecto secundario, lo invito a que alguna vez conozca una acaticia de cuenta del metoclopramida. Eso sí que es querer coger el monte en un ratico. Tengo, no sé si será la fortuna de ser alérgica al Placil, y lo descubrí precisamente en un posquirúrgico donde me pusieron metoclopramida y no se sabía qué era peor, si la herida abierta que tuve o la caticia tan horrible que me dio y pensé que se me iba a acabar el mundo. Recordemos que así como el cáncer per se lleva anorexia, la radioterapia y muchos medicamentos de quimio como los platinos van a generar que hayan cambios en el gusto y en el olfato. Y cuando se dan esos cambios, eso también lleva a una pérdida del apetito y, por consecuente, una pérdida de peso. Sabemos que el THC estimula el apetito a través de muchas vías, no solo su interacción con receptores CB1, sino va a modular péptidos, como la grelina, la leptina y las melanocortinas. ¿Qué muestran algunos estudios? Y siempre que un estudio diga no sirve o sí sirve, antes de que ustedes se vuelvan multiplicadores de esa información, revísenlo. Muchos de los estudios en cannabis que dicen no sirve tienen unos temas metodológicos que uno dice, wow. Por ejemplo, los estudios en psiquiatría muchas veces son estudios a 2 meses. ¿Será que un paciente en el mundo de la psiquiatría vamos a obtener resultados en 2 meses? Lo hemos visto, y qué rico que Fabi y todos van a venir y van a escuchar al doctor Ulloa, cómo muchos de sus pacientes que respondieron con cannabis en esquizofrenia tardó 2 años para encontrar la dosis. Y uno diría, wow, somos seres humanos. No podemos pretender que en 2, 4, 5 meses hagamos un cambio a un comportamiento o a un estado disfuncional que nos viene acompañando hace años o décadas, ¿vale? Entonces, quizás este estudio donde decía que no mejoraba el apetito se hizo con bajas dosis. Y cuéntenme quién después de un consumo de THC no le ha provocado atracar la nevera. Entonces aquí no es solo lo que diga el estudio, sino lo que observamos en el día a día. Por otro lado, los cannabinoides, recuerden que mejoran esa percepción del gusto y el olfato. Y si la quimio lleva a que cambie la percepción del gusto y el olfato, tener una herramienta como estas nos podría ayudar para que el paciente vuelva a recuperar esa percepción. Nuevamente, cómanse algo rico, estando bajo efectos de THC, sabe 1000 veces más rico. Entonces, nos estimula nuestra creatividad y nuestra capacidad de observar y percibir sabores. Dolor. Más del 50% de los pacientes con cáncer experimentan dolor moderado severo. ¿Qué hacemos? Primera línea, opiáceos. ¿Está mal? No, no se trata de mal o bien, sino que eso es lo que aprendimos. Y realmente no siempre hay el efecto analgésico que se quiere, aunque no podemos desconocer que unos opiáceos bien usados pueden ser muy interesantes por un corto tiempo. El problema de los opiáceos es todos esos efectos secundarios que producen en nuestros pacientes. Y uno de los más complejos es el estreñimiento, ¿sí? Recordemos que para un paciente de estos tener estreñimiento, tener un dolor, tener pérdida de apetito, se va volviendo un círculo vicioso del que es difícil sacarlo para llevarlo a un círculo virtuoso. Recordemos también ese riesgo de sobredosis que está con los opiáceos, y también es una invitación a nosotros que tanto corremos a dar opiáceos a un paciente, el riesgo que hay allí de adicción y el desarrollo de tolerancia. Entonces, pensemos un poquito más en esta herramienta terapéutica, quizás también en primera línea por allí. Y no olvidemos de la posibilidad de usar opiáceos y cannabinoides al mismo tiempo. El cannabis en algunos estudios se ha venido asociando a un 64% de disminución en el uso de opiáceos. Habrá obviamente menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida. Clave en el paciente con dolor, no solo trabajarle
opiáceos, cannabinoides, sino estimular la actividad física en la medida de sus posibilidades y terapias cognitivo-conductuales. Aquí estudios donde pueden encontrar, y nuevamente en las vías aferentes y eferentes o ascendentes y descendentes de dolor, tenemos una alta cantidad de receptores CB1. Y acuérdense, ¿quién va a ser la pareja perfecta para el CB1? El THC, el CBD no tanto. Paciente con dolor, chicos, no lo engañemos más, le tenemos que dar THC. ¿El CBD nos va a ayudar? Sí, porque va a modular inflamación, porque va a ir por otras vías, pero aquí es clave el THC. Y me siento súper porque hace 10 días se lo escuché a una anestesióloga en público grande decir, no más solo CBD para un paciente de dolor, y eran los que inicialmente solo usaban CBD. Entonces, cuando se sientan desesperados y digan como, oh, recuerden la frase que dijo alguien al principio, existir y resistir en el mundo del cannabis es una tarea de todas las mañanas y de todas las noches cuando nos vamos a la cama. Dolor oncológico, ¿qué es lo que yo más uso en dolor oncológico? Ratios 5:1, esto es básicamente las fórmulas magistrales que hemos diseñado. Si ven el círculo de afuera, si uno lo mide con una reglita especial, aquí hay 5 partes y aquí hay 1, y lo que hay adentro son los perfiles de terpenos. Los estudios que les mostré son con un extracto de un ratio similar a este, que es el ratio de Sativex. Y si observan, es rico en terpenos, ¿sí? Es que en el paciente de dolor oncológico no es solo el dolor. ¿Qué más quiero modular? ¿Y qué tanto conozco de estos terpenos para lograr otros efectos en mi paciente que no solo tiene una cosa? La neuropatía periférica derivada de la quimioterapia es un efecto secundario bastante severo que empieza a limitar el uso de algunos agentes quimioterapéuticos. ¿Y qué pasa? Muchos pacientes llevan a la interrupción de la terapia. Aparecen disestesias, ¿sí? Acuérdense, es esa sensación de sentir diferente, para ponerlo en un lenguaje muy común. Los platinos, que son algunas de las sustancias que se usan en la quimio, ese efecto suele ser irreversible, y en los taxanos es reversible, pero puede persistir por años. Aprendí en VIH cuando trabajé con la comunidad que tenía VIH, cómo empezar rápido un tratamiento antirretroviral marcaba la diferencia. Aquí pasa lo mismo. Si estas neuropatías se están produciendo desde el día 1 de la quimioterapia, ¿por qué esperamos a que el paciente nos haga disestesias y dolor neuropático para empezar cannabis, cuando sabemos que por el mecanismo de acción de los cannabinoides podríamos hacer algo de neuroprotección? ¿Qué se usa actualmente en la neuropatía periférica? Antiepilépticos y antidepresivos que conocemos tienen una eficacia limitada. ¿Qué se ha estudiado en esta neuropatía? ¿Sí? Que hay un rol fundamental de receptores CB1, recuerden, THC, receptores vaniloides, aquí sí recuerden, papel clave del CBD, y receptores de serotonina, aquí también muy importante, THC y CBD. Por tanto, cuando yo entro a modular todo esto a través de la modulación del sistema endocannabinoide, puedo tener una estrategia terapéutica. Recordemos que el dolor neuropático no es solo en estos pacientes, es un dolor que puede estar en pacientes con VIH de largo tiempo de evolución, pacientes posteriores a un trauma o a una cirugía, pacientes con diabetes. Aquí sí que hay dolor neuropático, y no pretendamos que el cannabis solito lo ayude cuando no estamos haciendo también intervenciones en hábitos de vida. Este grupo de pacientes hablaba que el cannabis fumado no es como lo recomendamos, pero no hay que quitarlo de nuestra cabeza, disminuye de manera significativa el dolor neuropático en comparación con el placebo. ¿Qué pasa? Se conoce hoy que CBD y THC pueden disminuir esa cantidad de citoquinas proinflamatorias, sistema inmune, inicio temprano de los cannabinoides, reitero esto. ¿Qué se conoce? Este estudio es un estudio en Israel, 513 pacientes. En estos tenían 248 pacientes bajo
esta quimioterapia, fluoracilo y oxaliplatino, y es el grupo completo. De estos a los que se les dio cannabis, porque los otros fueron grupo control, ¿sí? Donde solo hubo quimio, no cannabis y no antecedentes de uso. Este grupo, 116 de ellos les pusieron el cannabis antes de iniciar el medicamento quimioterapéutico y 132 después. Se desarrolló una neuropatía periférica de grado 2-3 en un 15% de pacientes expuestos a cannabis en comparación con un casi 28% de los controles, es decir, se redujo a la mitad el riesgo de esa neuropatía. Y miren lo bonito, 75% de los pacientes que no hicieron esta complicación fueron los que iniciaron el tratamiento con cannabis antes de los agentes quimioterapéuticos. Ahora, aquí vuelve un análisis a la medicina basada en la evidencia, o mejor dicho, a los estudios, porque no todas con estos estudios, pero los estudios placebo, doble ciego, donde ni el paciente, ni su familia, ni uno como terapeuta sabe qué está usando. ¿Será que es fácil, con el acceso que hay hoy a cannabis en todos nuestros países, que montemos un protocolo de este estudio y que estos 265 que no usan cannabis allí no vayan y lo consigan al lado en el desespero del dolor? Entonces, ¿qué tan reales son muchos de estos estudios cuando tenemos la facilidad de adquirir cannabis? Y cuando en general creo que la mayoría de los seres humanos somos buenos, si yo veo a un vecino o a una vecina sufriendo y conozco de algo, pues mi obligación o mi labor como ser humano es ir y mirar cómo también le puedo ayudar. Entonces, dos cosas: ¿será ético tener a mi familiar en placebo? No. ¿O será saludable para mi paz mental y mi paz física tener a mi familiar en el grupo placebo? Si la respuesta es que no para ustedes, tampoco va a ser para un paciente. Reacciones gastrointestinales: 80% de los pacientes reportan diarrea, de ellos 30% es severo, pero miren, 16% estreñimiento, y esto va subiendo cuando el cáncer es más avanzado y vamos sumando opiáceo, no hidratación, no buena alimentación y estar muy quietos. Estas reacciones gastrointestinales tienen un impacto en la calidad de vida, pueden llevar a desnutrición, deshidratación, que hay que vigilarla muy bien, ansiedad, fatiga y depresión. ¿Y qué pasa? Cuando aparecen estos efectos, muchos pacientes deben disminuir sus dosis de quimioterapéuticos, otros retrasan la próxima aplicación y otros suspenden el tratamiento. ¿Será que si trabajamos en equipo con los oncólogos no podemos decirle, venga, usted que le está apostando a la quimio con el cannabis probablemente va a tener un menor riesgo de abandono? Y ahí es cuando tenemos que saber quién es nuestro interlocutor y cómo le llegamos desde un lenguaje basado en el amor. Los más asociados son el 5-FLU y el irinotecan. Y el tema de las reacciones gastrointestinales, que es que muy pocas veces se resuelven al finalizar la quimioterapia. Y estas alteraciones en los pacientes que continúan con vida pueden durar hasta 10 años. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay que ir a reparar esa microbiota o irla trabajando durante el tratamiento. Tanto el cáncer como los agentes quimioterapéuticos van a generar más presencia de citoquinas proinflamatorias. Les decía, un impacto importante en la microbiota y cómo los cannabinoides pueden modular esas vías de inflamación y tener un impacto en la motilidad gastrointestinal. ¿Qué se mostró en este pequeño estudio? Cómo el extracto completo, es decir, nuevamente planta completa, fue mucho más eficaz que suministrar un CBD aislado. A estos no les paramos bolas y los invito a que los empiecen a considerar más. Esos trastornos cognitivos en los pacientes que están en quimioterapia o solo con el diagnóstico del cáncer. Miren que se da hasta en el 30% de los pacientes antes del tratamiento y aumenta hasta en un 75% de ellos luego del tratamiento. Y puede durar también unos meses luego de haber terminado la quimio. ¿Qué pasa aquí?
hay un efecto directo o indirecto sobre esa función del sistema nervioso. Y aquí los mecanismos que están relacionados son la inflamación, que obviamente si yo estoy inflamado afuera, seguro estoy neuroinflamado, toda esa disfunción mitocondrial, por esto no es solo cannabis, mitocondria, sí, hay receptores, PIPAR, por allí actuamos con cannabinoides, pero podemos ir a echar mano de herramientas de la medicina funcional, de la ortomolecular, de Ayurveda y todas las herramientas que ustedes tengan. Aquí también se ve una alteración de esa génesis de las células neurales y una alteración en la conectividad de la red neuronal. ¿Qué es clave? Terapia cognitivo-conductual, ejercicio. ¿Qué sabemos? Que hay unos efectos del THC frente a la memoria, la concentración y tareas de aprendizaje. Dependerá mucho de la dosis, pero recordemos que pueden aparecer, pero en general son reversibles. ¿Qué hacemos allí? Usar CBD, es decir, no solo CBD, sino que tengo mi THC, pongo un poquito de CBD, por eso hacemos diferentes ratios y manejo a ese paciente. Y echemos mano también en la magistralidad de los terpenos. Hay algunos estudios y lo que uno ve en la observación es que pacientes con altos consumos de THC, cuando ponemos algo de pineno, ¿sí?, vamos a tener un impacto mejor sobre esa memoria. Efectos psicológicos claros en el paciente con un diagnóstico de cáncer. Es un diagnóstico que nos pone a replantearnos mil cosas. Recordemos que allí muchos pacientes hacen ese proceso de rabia, de culpa, de preguntarse por qué. Muchos entran en depresión, entonces es estar preparados para hacer un manejo allí mucho más integral. Esto es lo que se usa actualmente, maravilloso que ya se hable de la meditación, que se hable del ejercicio, pero recordemos que aquí también los psicofármacos podrían caber. Recordemos que así como se los mencioné en la primera parte de este encuentro de hoy, es como los cannabinoides son fundamentales para modular ese estado de ánimo. Recordemos la relación de ese sistema endocannabinoide con todo nuestro tracto gastrointestinal, que tiene mucho que ver en el ánimo, con todo nuestro sistema nervioso autónomo, que también tendrá mucho que ver. Entonces ahí vamos echando herramientas de todo lo que vamos conociendo en fisiología. Trastornos del sueño, miren, igual que en el tema de autismo, 80% de las personas con cáncer pueden experimentar insomnio, y aquí se implica nuevamente la inflamación y toda esa desregulación metabólica que va a tener impacto en ese ciclo circadiano. Claro, los cannabinoides pueden ayudarnos aquí y generan muchos menos efectos secundarios y menos adicción que las benzodiazepinas que tanto formulamos. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, Max, entonces ya esta no es muy larga. ¿Qué usamos nosotros en insomnio? Usamos ratios por todos los lados, mixtos entre o equilibrados THC-CBD, aquí 1:5 más CBD o 3:1, y por eso esto no es que haya un ratio para una condición clínica, es cuál perfil, cuál se acomoda más a la condición de un paciente. Y en esto sí que hemos aprendido de Cris. Lo anterior se los mencionaba en el sentido de que todo esto que se encontró en las náuseas y vómito, en la pérdida de apetito, ya se venía hablando de eso incluso antes de entender o de nombrar por primera vez en los años 90 al sistema endocannabinoide. Recordemos que la FDA por allá en los años 80 tenía aprobado ya un sintético del THC, que es el marinol o dronabinol. ¿Y en quiénes se usaba? En pacientes que en el contexto del cáncer iban a quimioterapia y presentaban náuseas y vómito y pérdida del apetito. ¿Qué empezaron a hacer allí? Entregar una pastillita de THC sintética que se pueda patentar. Eso es la diferencia entre algo que viene de la planta y no se modifica
a algo que queremos que sea patentable, hay que hacer un cambio, y aquí la invitación: ¿para qué invertir plata en sintéticos de cannabis cuando los tenemos en la planta y sabemos que son más bien tolerados? Pero bueno, eso era lo que había en los 80, les daban el marinol o dronabinol y se disminuían estos efectos. Después, al entender cómo funcionaba ese sistema endocannabinoide y al ir conociendo los mecanismos de acción de cada uno de los cannabinoides, se empezó a entender cómo podía ayudar en dolor, en insomnio, en todos los temas emocionales, en lo cognitivo. Y desde los años 90 también varios grupos en el mundo vienen entendiendo cómo la modulación de ese sistema endocannabinoide podría también disminuir ese crecimiento no controlado de células tumorales, disminuir la angiogénesis, que es la llegada de vasos sanguíneos que traen nutrientes y todo al tumor, y disminuir el riesgo de siembra a distancia o metástasis, que desafortunadamente es lo que más mata a las personas. ¿Qué se sabe hoy? Se sabe entonces cómo ese THC puede reducir el crecimiento tumoral. Para quienes están hoy con nosotros y no son del área de la salud, muy bienvenidos siempre, porque de esto es importante que tengamos conocimientos y cada uno se sumergirá en las profundidades que sus gustos y sus orientaciones profesionales los lleve. Pero recordemos que nuestras células en general, así como un ser humano, está programado para nacer y en algún momento para irse. Lo mismo pasa a pequeña escala con nuestras células. Normalmente una célula que nace hoy tiene un tiempo determinado y en ese momento se desaparece y aparecen otras. Eso se llama muerte celular programada o apoptosis. Ese mecanismo se pierde en una célula tumoral. Entonces es una célula que empieza a durar más de lo que tenía que durar y empieza allí a hacer trastornos y no ser esa célula funcional y normal que era antes, y empieza a tener cambios. Y esa célula tiene la particularidad de reproducirse muy rápido. Las células tumorales se reproducen rápidamente. ¿Qué se ha encontrado? Que los cannabinoides, tanto THC como CBD, van a aumentar esa muerte celular programada o esa apoptosis, pero solo en la célula tumoral. Es decir, no va a impactar esas células buenas que rodean estos tumores. Se conoce entonces como el THC reduce ese crecimiento tumoral. Y cuando nos preguntan, ¿pero por dónde? Yo no tengo ni idea. Sabemos más de por dónde funciona el THC gracias a las investigaciones de grandes maestros y profes y amigos como Cris y todo el grupo de la Complutense de Madrid. ¿Cómo sabemos ese THC a través de qué receptor entra? Cuando entra ese receptor, ¿qué es lo que lleva? Y finalmente, para no enredarlos en temas bioquímicos o moleculares, va a llevar a esa muerte celular de la célula tumoral. Y en los últimos años se ha venido entendiendo también el rol del CBD a través de cuáles receptores va a llevar también a esta muerte celular. ¿Vale? Entonces, sabemos hoy esto. Ahora, ¿con esto podemos decir que el cannabis cura el cáncer? No, no lo podemos decir. Y no simplemente porque no hayan hipótesis muy estructuradas y muy bien fundamentadas. Recordemos que hemos estado en una sustancia no regulada y legal en los últimos casi 100 años, y pretender tener estudios a gran escala no es fácil. Hay pocos estudios en lo clínico, ya no humanos, pero van mostrando que vamos a ese camino. Por eso aquí es clave el papel de todos nosotros, empezar a ser más juiciosos en el reporte. Celebro que aquí hoy, y Mariana, públicamente, como te lo dije, fue la primera vez que leí un trabajo de odontología y cannabis, así que ojalá todos sigamos ese ejemplo, me incluyo, de escribir un poquitico más lo que estamos haciendo. Eso va a ser lo que va a hacer que se transforme el conocimiento y la manera de hacer medicina. Una vez que esa célula tumoral ha crecido, se ha multiplicado, obviamente ella, para estar viva, necesita nutrientes. Entonces hay varios mecanismos que hacen que tengamos un montón de vasitos que van a llevar sangre, oxígeno y todos los nutrientes. ¿Qué se ha encontrado? Que el THC
reduce esa angiogénesis o esa generación de vasos, pero alrededor del tumor, no al resto de lugares. Y miren que esto ya estaba descrito hace 13 años, ¿vale? Sabemos también, así como cómo es proapoptósico, cómo ese THC va a entrar a la célula tumoral y va a hacer que se reduzcan una cantidad de sustancias que son unas sustancias que nosotros tenemos para formar vasos. Entonces, si yo entro el THC a esa célula tumoral, le digo, venga, no me produzca estos factores que van a ser la gasolina para que se produzca ese vaso sanguíneo. Y finalmente lo que lleva es a que se inhiba la angiogénesis tumoral. Y por último, ¿qué es lo que mata a los pacientes generalmente en el cáncer? Las metástasis. ¿Y cuándo se darán metástasis? En general, cuando ya esas células tumorales llevan allí mucho tiempo, ya ese tumor lleva rato y tuvo el chance de migrar a otros sitios. Hoy se conoce que tanto el THC y también algunos estudios muestran el CBD previene esa generación de metástasis pulmonares. Y así como en las otras dos vías vamos teniendo por dónde funciona, aquí no quiero que se me enreden en lo molecular, pero simplemente cuando entra aquí en la célula tumoral va a disminuir el chance de que esa célula tumoral vaya a un órgano ahí cerquita o a distancia. ¿Será que el efecto va a ser igual cuando ya está la metástasis a cuando no la tengo? Por eso nuevamente, como se los decía al principio de esta charla, tratemos de empezar antes que el tiempo que hoy lo estamos haciendo con los cannabinoides en nuestros pacientes. Y creo que hay una transformación muy linda. Quienes han caminado conmigo hace ya una década se dieron cuenta que al principio éramos pocos. Hoy cada vez somos más. Siempre he creído que los buenos somos más. Podré ser muy romántica y lo que sea, pero lo veo así. Pero para nosotros hoy, en Colombia, este es un artículo publicado en los periódicos normales, el 74% de los médicos respalda el uso del cannabis medicinal en los pacientes. Cuando yo empecé hace 10 años, les aseguro que no bajé de drogadicta y todo lo que quieran, y fuera de eso, en algún momento se llegó a tener duda de mi título profesional, más allá que el ego de una superneuróloga aquí que cuestionaba que una médica que formulara marihuana realmente hubiera salido de una facultad de medicina. Pero bueno, salí de una facultad de medicina y creo que mi madre lo puede decir, que fue quien patrocinó mi estudio. Esto es lindo, entender cómo en estos 10 años se ha llegado a una transformación. Y esta es la que les digo que ustedes en Argentina creo que la han tenido desde el día 1. Miren cómo ya esto aquí, 70% de los médicos dicen que sus pacientes les han consultado sobre el uso de cannabis medicinal. Nos pasó a muchos. Solo un 12% se sienten bastante o muy preparados para responder las preguntas, y esto hace fundamental este tipo de espacios. Y miren cómo va cambiando esa perspectiva o esos miedos frente a los posibles escenarios adversos. Solo una cuarta parte de los médicos, y lo digo con solo porque el lenguaje es poderoso, va bajando esos números de miedo a efectos adversos. Solo un 25% creen que el uso aumenta las condiciones como la sobredosis, bajo peso al nacer o problemas de memoria. A veces es tan importante que se nos olviden cositas. Y esto lo digo respetuosamente. ¿Qué le pasa a nuestros celulares cuando la memoria está llena? Dejan de funcionar. Eso también nos pasa a los seres humanos. Entonces aprendamos que también no recordar es importante, y eso se lo agradezco por momentos a esta planta. Este es otro estudio que se hizo hace ya un tiempito. Encuentran aquí la referencia, me pareció muy lindo, 2018, y se hizo una encuesta a 400 oncólogos. Hubo una tasa de respuesta interesante, 63%. 80% de los encuestados informaron que hablan sobre el cannabis con sus pacientes. Miren qué bonito, 8 de cada 10 oncólogos. Y miren esto, en casi todos, o en
Muchos de ellos, la discusión o la conversación fue propuesta por el paciente. 2 de 3 consideran que el cannabis es un ayudante útil para el dolor, la anorexia y la caquexia, pero miren, solo un 46% lo recomendó clínicamente y solo un 30% respondió que se sentía suficientemente informado para hacer esas recomendaciones. Más allá que el resultado y la expectativa, lo importante es el camino. Si con cada uno de estos encuentros logramos ir subiendo estos numeritos, creo que el trabajo que estamos haciendo está también cambiando esas realidades. ¿Cuáles son los temores de muchos colegas con el uso de los cannabinoides en cáncer? Y uno es el tema de la aspergilosis. Hablan allí que una asociación del consumo fumado con cáncer de pulmón, cabeza y cuello, pero aquí no hay evidencias. La aspergilosis pulmonar, este primer reporte, Anthony Fauci, creo que lo recordamos muchos, temas COVID, vacunas, y luego se hicieron unos reportes aislados de aspergilosis en personas que fumaban marihuana, pero eran personas con una inmunosupresión severa o un cáncer muy avanzado. ¿Y cuál es el temor? Es que la idea es que si tenemos tantas vías de administración, ¿para qué vamos a dar la que más riesgo puede tener? Ahora, si es que es algo innegociable con el paciente, respeto total, pero busquemos el resto de vías de administración. Esta es una serie de casos y controles, 19 pacientes con VIH que tenían una aspergilosis, ¿sí? Esto es una infección que se encontró en esa prueba, que es un lavado broncoalveolar, pero miren, es que no es solo el uso de cannabis, el resultado para que estos pacientes, o una de las cosas que determinó el chance en un paciente con VIH tener una aspergilosis era tener unos CD4 inferiores a 50, que ahí la aspergilosis es una de las tantas oportunistas que ocurren. También se encontró que los otros riesgos era usar esteroides. Los esteroides a todos nos hacen susceptibles a infecciones, y lo otro es haber tenido un neumocistis carini también, que se da mucho en los pacientes con esas bajas cantidades de CD4, pero miren que el cannabis no se asoció en este estudio. Posibles interacciones, recordemos, hoy se conoce por dónde actúan THC-CBD y es importante recordar que van por citocromo P450, que es por donde van muchos de nuestros medicamentos. Es muy poco probable que cuando usamos extractos de planta completa, donde usamos dosis más bajas, tengamos interacciones farmacológicas importantes. Pero ¿qué es clave? En el 2020, 2019 es publicado, yo lo conocí este estudio en el 2020, como nos decían que un paciente que estuviera en inmunoterapia con este medicamento específicamente, nivolumab, no debería recibir cannabis. Y ellos sustentan esto en que cuando el paciente con inmuno consumía cannabis en uno de estos diagnósticos, cáncer de pulmón muy severo y melanoma, tuvieron una mediana de tiempo hasta progresión del tumor mucho menor el que usaba cannabis con el que no lo usaban, y la supervivencia fue mayor en el no usuario de cannabis. Ahora, ¿qué es importante al leer entre líneas este artículo? Yo siempre le informo a mis pacientes que llegan a mí, que están en inmunoterapia y llegan buscando cannabis, les cuento de este estudio y también entrego el balón a la cancha de ellos con información para que decidan si vamos o no vamos con cannabis. Esa no es una decisión mía como Paola Pineda, una médica que está acompañando, es una decisión del paciente. Mi misión es acompañarlo y respetar sus decisiones. ¿Pero qué se encontró aquí? Que en este estudio de nivolumab y cannabis, ese paciente que consumía cannabis era un paciente que ya estaba en fallos terapéuticos previos y que este era su último esquema.
Entonces también hay que tener en cuenta todo esto. Pero aquí nos hacen esta recomendación y es, debe considerarse cuidadosamente y obviamente será lo que nuestro paciente decida. Ya para cerrar y pasar a las preguntas y que ustedes se vayan a hacer un buen asado, vamos a cerrar con esta reflexión. Consulté con mis dos hermanos, el doctor Razón y el doctor Experiencia, y emprendí un viaje para visitar a mi madre en la naturaleza, por cuyos consejos, junto con la ayuda del doctor Diligencia, obtuve por fin mi deseo de ser advertido por el Señor a Honestidad, un extraño en nuestros días, para publicarlo en el mundo, y lo he hecho. Esto es de este autor. Muchísimas gracias por la invitación y por estar hoy aquí con nosotros. Entonces creo que tenemos un espacio pequeño para preguntas. Soy toda oídos. Bueno, muchísimas gracias, Paola, muy interesante la charla. Hay un montón de comentarios, así que voy a ir haciendo de a poco, tranquilos que todo el que comentó va a ser leído. Vamos por el principio, voy de a poquito. Bueno, el primer mensaje dice: mi hija consume aceite desde 2018, todo generalmente de plantas regulares NN, ininterrumpidamente, nunca los hice analizar. Indiscutible los beneficios de la cannabis. ¿Es importante hacer pausas durante el tratamiento o cuando vemos que hay acostumbramiento quizás de su organismo? ¿O es preferible seguir con las tomas hasta conseguir una cepa, otra cepa y cambiar? Súper válido. Yo soy partidaria de hacer pausas. Primero, soy partidaria de que no hagamos cambios muy rápidos. Yo, a diferencia, y eso es muy, como nosotros lo básico no es autocultivo y no es cual genética, somos más de ratios, de hacer más fórmulas magistrales. Sí cambiamos ratios, lo que ustedes dirían cambiar cepas, pero no lo hagan tan rápido. A veces uno ve pacientes que en 3, 4 meses han usado 7, 8, 9 diferentes tipos de cepas y démosle un poquito de chance. Esta planta es maravillosa, pero también hay que darle chance y hacer otros cambios. Y respecto al tema de hacer descansos terapéuticos, sí, creo que es lo que es fisiológico. Recuerden que los cannabinoides actúan porque tenemos unos receptores que son como unas cerraduras, y en la medida que yo ponga una llave por más tiempo, suba más, probablemente voy a copar esas cerraduras, por tanto los descansos terapéuticos son muy importantes. Bien. Otra de los comentarios que hace Ale dice: doctora, gracias por esta charla. Mi consulta es: ¿cómo incorpora terpenos en los preparados? Recordemos que dependiendo de la técnica de extracción, que pues no es lo mío, se pierden muchos terpenos. Lo que nosotros hacemos es recordar ese concepto de magistralidad, ¿sí? Recordemos que una fórmula magistral es una fórmula que el médico aquí dice: quiero un poquito de esto, de esto y de esto. Con cannabis no la tenemos a ese punto, pero vamos a llegar a eso. Pero lo que hacemos es que tenemos unos perfiles de terpenos que hemos ido estudiando y se le suman cuando se prepara el extracto. Bien, muchas gracias. Acá hay otro mensaje que dice: si una paciente tiene un cáncer de mama y no desea hacer terapia alopática, ¿qué aconseja, doctora? Lo que quiera la paciente. Si no quiere hacer terapia alopática, acompañar su decisión, lo que ella quiera hacer. Se quiere parar de cabezas, ayudémosla a que no me quiebre el cuello, o que tenga un maestro de yoga. Quiere tomar las aguas del cura no sé quién, acompañémosla, pero no la juzguemos. No digamos qué quiere o no cuando estamos fuera de esos zapatos. Oncólogos y oncólogas son muy resistentes a integrar cannabis durante el tratamiento. Siempre meten el miedo a la interacción y final complicación de los resultados con las interacciones medicamentosas. Fabiana dice: los pacientes pueden tratarse con cuidados paliativos junto a la oncología. Laura dice: muchas gracias. iPhone dice: después de 42 años de médica, me saco el sombrero frente al cannabis terapéutico. Tu exposición es muy clara y se transmite el conocimiento y la experiencia.
Coincido con lo del placebo. Pregunta, ¿qué dar de inicio antes de la quimio en cuanto a la fórmula para abarcar todos los síntomas? ¿Cómo adaptarlo al aumento de creatina en los platinos? No hay un impacto de los cannabinoides en la creatina, que creo que es lo que estás preguntando. No tenemos un problema allí. Chicos, entre más rápido, mejor. La idea es que el paciente cuando empiece quimio radio, no quiere decir que si ya la empezó no lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Es mejor prevenir una infección de transmisión sexual cuando no me ha dado ninguna a prevenir cuando ya me han dado 2 o 3. Es más o menos el mensaje que quiero llevarles. Es entre más rápido empecemos, mejor, ¿vale? Bien. Marianela Chiarella dice, el tema de los análisis de aceite, sus costos y los pocos lugares que hay para analizar van jugando en contra, ya que nunca vamos a tener un mismo aceite cuando influyen tantos factores a la hora de la elaboración, época, cultivos, aceites, etc. Y además, cada método de análisis arrojan resultados aproximados y diferentes. Andrea Belmonte dice, Paola, en el caso de intentar disminuir las metástasis y crecimientos tumorales, ¿sugerís aumentar la dosis de THC en lugar de mantenerlas a bajas dosis o mantener el menos es más en cannabis? Realmente esta es una pregunta que no hay una respuesta contundente. Esto no es tanto de aumentar dosis, es también pensar qué dosis tiene cómodo al paciente. A veces decimos, uy, no, es que las quimioterapias son horribles y los opioides, pero a veces nos vamos en unas dosis tan altas con cannabis que tenemos al paciente 2, 3 meses ahí acostado. Eso es lo que queremos, es más bien no desde la visión mía médica, sino el paciente que quiere. Y miren, el estudio de Sativex, el que se hizo con glioblastoma multiforme, las dosis realmente diarias eran bajas, 27 miligramos THC y 25 CBD. Entonces, yo creo que la hormesis, que es ese concepto de equilibrio a bajas dosis, aplica para todo esto. Bien, hermosísima exposición, las admiro inmensamente por compartirnos. ¿Qué podrías saber sobre cannabis y cardiopatías? Gracias, gracias, gracias. Eso creo que es una clase completa. No soy la experta, no creo que haya ahí algo. Paciente más bien si hay una cardiopatía, mirar qué tan compensado está y ver la pertinencia de usarlo a bajas dosis, pero es una clase también completa que espero que alguno se anime a montarla y me invitan a escucharlos. Bien, excelente exposición, Paola, muchas gracias. Quisiera pedir si puede repetir los mecanismos por los cuales el THC modula y disminuye el dolor en sistema nervioso central. Otra vez, gracias. Ok, varios mecanismos. Es que los cannabinoides lo que van a hacer es que van a entrar y modular por varias vías. Una de las cosas que se conoce es que los receptores CB1, que es donde más actúa el THC, están en una alta densidad en las vías de dolor que conocemos como ascendentes y descendentes. Y esas vías de dolor incluyen temas de analgesia, memorias de dolor, temas de sentimientos, y por eso veo euforia muchas veces cuando se nos va la mano. Entonces es porque el THC tiene receptores o cerraduras en todas esas áreas del dolor. Pero también recordar que hay otros receptores, no solo los de cannabinoides, sino que hay vaniloides de serotonina, donde el CBD y también el THC van a ir a interactuar. Bueno, dice, gracias Doc por aclarar y subrayar la importancia del uso del THC que tanto se encargan de demonizar. Fabiana dice, el THC descarboxilado se une mejor a los receptores, pero los ácidos se transforman en THC en el hígado. En mi caso, dice la médica que comentó antes, el uso de aceite funciona para algunas de mis patologías y fumar me resulta beneficioso para los dolores crónicos y estado de ánimo. El THC mejora la función hepática, gracias, hermoso doc, un placer y honor, gracias, inmensamente gracias, muchas gracias doctora, muy buena la charla, gracias por todo lo compartido, bendiciones, muchas gracias desde Tucumán, hasta la victoria siempre, venceremos. Acá hay un comentario, Mariano. Un pariente mío tiene cáncer de próstata diagnosticado hace una semana. ¿Cómo lo debería tomar el aceite?
uno mejor alto en THC o con que esté equilibrado iría bien? Fumar flores también le serviría, entiendo. Vuelvo y hago la misma respuesta, chicos, y no es desde que no quiera dar un tratamiento, es qué más tiene el paciente. Tiene un síndrome metabólico, es obeso, qué tratamiento le vamos a empezar. Esto no es, y ese es el mensaje que quiero que se lleven. No es que un extracto uno sea para el paciente de cáncer de próstata o el paciente de cáncer de mama. ¿Quién es ese paciente? ¿Qué hay detrás de ese diagnóstico? Bajémonos de ese esquema de protocolos, chicos, que nos enseñaron. Si la hipertensión es así, te vas por aquí. Claro, ese es el esquema fácil, ese es el de la memoria, ese es el del visitador médico, que hay que hacerlo. Pero pensemos en que no son protocolos y no es un cáncer de seno, un cáncer de próstata, es X o Y persona con esta condición clínica. Bien. Bueno, hola, perdón, acá. Gracias, Paola. Mi hija es paciente oncopediátrica. No remarqué eso en mi pregunta. Eso lo dice Marianela. Hola, soy Susana de Tigre, provincia de Buenos Aires. Esteban dice, a mi hija con autismo le damos cannabis hace 5 años, en 6 meses de empezar a tomar, le quitamos la risperidona. Laura dice, consulto por una paciente con carcinoma ductal infiltrante, ¿qué tratamiento debe hacer? No quiere hacer quimioterapia. Mis Acá hay queridos otro médicos de comentario. Argentina, ahí tienen muchos pacientes para recibirlos. Te invitaría a un asado, Paola, con mucho gusto y con Fito Páez sonando de fondo. Gracias. Por favor. Bueno, a un paciente con cáncer de estómago se recomienda una quimio tipo 2. Mañana hay una charla sobre macerados a quien le interese con Mabel Canosa. Sos enorme, Paola, muchas gracias. Hermosa jornada. Gracias, gracias. ¿Cómo hacemos para que el oncólogo incorpore el tratamiento con cannabis cuando hay rechazo? Mi mamá lo consume, pero no puede blanquearlo porque el médico que la trata lo rechaza. Miren esa encuesta de oncólogos en Estados Unidos tan linda, ya son más. Y si no, amigos, cambie de oncólogo. Cuando uno no se siente bien con alguien, lo cambia. Bien, no la transgenización de la planta, muchas gracias. Soy cocinera de profesión y cultivo marihuana, dice Miriam. Cocino con ella para mi familia y amigues. Desde hace 2 años emprendí la gastronomía y me fascina la idea de cocina consciente, cocina preventiva con cannabis. Ahí Fabi dice, gracias Paola, muy clara y muy buena información. Gracias por compartir tus experiencias. Cecilia dice, ¿cuánto tiempo antes hay que tomar el cannabis para evitar los efectos del día que se hace la quimio o rayos? Entre más rápido, chicos, empiecen. Cuando les llegue el paciente, inviten a que se los manden más rápido o entrenen a sus colegas. Bueno, Ale dice, Paola, te sigo desde hace muchos años y siempre que te escucho aprendo algo nuevo. Gracias, gracias, gracias. Hasta la victoria siembren. Muchas gracias, doctora. Fue un placer escucharla, dice Enrique. ¿Cómo podemos seguir a Paola en las redes? Esto es importante. Soy muy mala en ¿Dónde te encontramos? redes. Me maneja todo uno de mis chicos del equipo y es a través de Grupo Curativa. Soy mala para Grupo redes Curativa. sociales de Grupo Curativa y ya quien necesite mi correo con todo el amor del mundo, aquí se los escribo. Bueno, entonces cerramos esta charla y hay un comentario más que dice, hace 3 años que tomo cannabis, estoy operada de cáncer de mama y nunca tuve vómitos. Gracias, gracias, gracias. Impresionante la claridad, cuánto nos cuesta salirnos de los protocolos y ver al paciente. Muchas gracias, Paola, genia. Bueno, muchísimas gracias. Paola, te agradezco por la predisposición, por estar disponible para nosotros. Cumplimos con las expectativas, fuimos 100 personas